gracia de Dios sobre tu vida que te lleva a cosas grandes. Compartir con ustedes un tema, pues que ya lo he compartido alguna vez aquí, pero que yo sentía en mi corazón hoy volverlo a compartir. Amén. Así es que si tú recuerdas, a lo mejor nadie lo recuerda, para mi mal, quizá nadie lo recuerde, pero si tú recuerdas lo que voy a compartir en esta tarde, bueno, por algo el Señor te lo está recordando. Amén. Y si ni te acuerdas, pues por eso el Señor te lo está volviendo a traer. Amén. Dice el libro de Jeremías, capítulo 31, versículo 18. Me gustaría que abrieras bien la oreja. Amén. Y sobre todo que abrieras bien el corazón y dejaras que Dios te hable en esta tarde. Amén. Gloria a Dios. Jeremías 31, 18 dice el Señor: escuchando he oído a Efraín. ¿Os suena? Escuchando he oído a Efraín que se lamentaba. Me azotaste y fui castigado como novillo indómito. Ese era el lamento que él tenía. Conviérteme y seré convertido porque tú eres Jehová mi Dios. El lamento de Efraín era: me azotaste y fui castigado como un novillo indómito. Conviérteme y seré convertido porque tú eres Jehová mi Dios. Ese era el lamento que tenía Efraín. Ahora, ¿quién era Efraín? ¿Quién era Efraín? Efraín era una de las tribus de Israel, de las tribus del norte. Israel, para no alargarlo mucho, lo he mencionado alguna vez también, pero por si alguien no me escuchó, Israel llegó un momento en que se dividió en dos: el reino del norte y el reino del sur. En el reino del norte había 10 tribus y una de ellas era Efraín. Después se quedó todo eso con el nombre de Efraín. Esas tribus del norte, esos judíos de las tribus del norte de Israel, fueron esparcidos por todo el mundo. O sea, desapareció el reino del norte. No existe. Hoy cuando hablamos de Israel, es solamente el reino del sur lo que queda. Amén. Pero el reino del norte se esparció y se mezcló con todas las demás razas de la tierra. Por eso cuando hablamos de Efraín, en cierto modo todos estamos representados. Porque la tribu de Efraín, o ese reino del norte, se mezcló con todas las demás naciones del mundo y hoy están esparcidos por todos lados. Por eso, hermano, los gentiles también son parte del pueblo de Israel, porque al fin y al cabo, pues ahí estamos todos cruzados con esos judíos del reino del norte. Amén. Y aquí, hablando de Efraín, nos podemos sentir identificados nosotros, así como Efraín se esparció por todas las naciones, así también nosotros nos podemos sentir representados en este Efraín. Y cuando Efraín dice el Señor que había oído, dice: escuchando he oído a Efraín que se lamentaba. Es decir, el Señor escuchó este lamento de Efraín. Qué bueno que el Señor pueda escucharte. Qué bueno que el Señor pueda escuchar cuando tú te lamentas. ¿Alguna vez te has lamentado? Pero el lamento de Efraín es muy peculiar y ahora después lo vamos a ver. El Señor, como dice aquí, he escuchado a Efraín. El Señor nos escucha, hermano. Efraín, en ese momento, mira lo que él dice: fui castigado como un novillo indómito. Conviérteme, Señor. Es decir, este Efraín era de armas tomar, ¿o no? ¿Me estáis entendiendo? Este no era un discípulo manso, este era un torbellino, porque está diciendo: Señor, me azotaste, fui castigado. Y luego él mismo reconoce, dice: conviérteme. O sea, que me tengo que convertirme. O sea, soy un novillo indómito, no tengo remedio. Es lo que está diciendo. Amén. Y qué bueno que el Señor escucha nuestro lamento, que el Señor te escucha. ¿Sabías que el Señor te escucha? Cuando tú hablas con Él, Él te escucha. Y cuando tú te lamentas como Efraín, doblemente el Señor te escucha. Él sabe todo de nosotros, hermano.
El Señor conoce tu actividad, lo que haces por el día, lo que no haces, cuando duermes. Todos tus caminos por los que tú andas le son conocidos, no son ocultos al Señor. Todo lo que hacemos. Amén. Aunque Dios es un Dios tan grande que los cielos, dice la Biblia, no pueden contener la gloria de Dios. Pero sin embargo, imagínate un Dios tan grande, Él ha querido morar, dice la palabra, con el quebrantado y humilde de espíritu. Amén. Amén. Por más grande que es Dios, cuando hay un alma quebrantada, ahí está el Señor. Y Efraín se estaba lamentando con un alma quebrantada. Hermano, ¿tú te has lamentado alguna vez? ¿Sí? ¿Has hablado con el Señor lamentándote? ¿Sí o no? Ay, Señor, que no tengo trabajo, ¿verdad? Ay, Dios mío, qué problema estoy pasando. Hasta te has lamentado así muchas veces. Dice Proverbios 5:21, los caminos del hombre están ante los ojos del Señor y Él considera todas sus veredas. O sea, no hay nada, ningún camino que tú hagas, lo que tú haces, el Señor considera, dice, Él ve todo lo que hacemos. Amén. Dice el Salmo 147:3 que el Señor sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. ¿A quién sana el Señor? A los quebrantados de corazón. Amén. A los quebrantados de corazón. Es decir, esto es un tema que no se habla mucho. Se suele decir, hermano, ten fe para que Dios te sane. ¿Es verdad? Porque la oración de fe sanará al enfermo, dice la Biblia. La fe es importante para recibir sanidad y milagros, pero resulta que quebrantar el corazón también, porque dice que el Señor sana a los quebrantados de corazón. Amén. Y venda sus heridas. Dice el Salmo 138:6 que Jehová es excelso y atiende al humilde. ¿A quién atiende el Señor? Al humilde. Y dice, mas al altivo mira de lejos. Si hay altivez en tu corazón, el Señor te mira de lejos. Cuando hay altivez hacia Él, cuando tú te crees alguien importante, el Señor te mira de lejos. Pero cuando eres humilde, dice que el Señor te atiende. Es decir, es todo al contrario de lo que hay en el mundo, ¿verdad? Imagínate, vas a ver a alguien importante, al presidente de un país. ¿Quién es? Fulanito, no sé quién, el rey de no sé dónde. Que pase, ¿no? Pero el Señor no es así. El Señor, ¿a quién atiende? Al humilde. O sea, si el Señor ve que hay humildad en tu corazón, Él te atiende, Él te escucha. Él te da lo que tú necesitas. Pero si hay altivez en tu corazón, entonces el Señor te mira de lejos. Por más que tú quieras acercarte a Él, no puedes. Por más que quieras que el Señor te escuche, no te va a escuchar. Recuerdo un pastor que vino a predicar a una reunión de pastores que estaban todos metidos en una línea de guerra espiritual y todo este asunto, dándole vuelta a las ciudades, orando, derramando aceite. Está bien, todo lo que hagamos en oración, pero eran de esa línea, ¿no? Estaban ahí viendo que el Señor les revelara, a ver qué espíritus tenían controlada la ciudad, qué espíritus tenían atado y cautivo a la gente para ellos poder orar contra esos espíritus. Bueno, gente de oración y todo esto. Entonces habían organizado un evento especial, invitaron a un predicador. Y cuando el predicador llegó y estaban todos los pastores allí de la ciudad, dice, pastores, el Señor me ha mostrado el nombre del espíritu que tiene atado y está impidiendo que esta ciudad se entregue a Dios, que esta ciudad tenga bendición. Dios me ha mostrado el nombre del espíritu. Y tú no veas todos los pastores sacando las libretas para escribir ¿cuál es el nombre de ese espíritu que lo vamos a reprender en esta tarde? ¿No? Decían todos. ¿Cuál es el espíritu que está deteniendo el avivamiento en nuestra ciudad? Que nos lo revele, que es el Señor, que vamos a orar contra ese espíritu. Y dice este pastor, dice, hermano, ¿están listos para escuchar el nombre? Sí. Bueno, pues el espíritu que está deteniendo el avivamiento en esta ciudad se llama Jehová. Se quedan todos, ¿cómo? ¿Hemos oído bien? Jehová.
Porque dice la Biblia que Él resiste al soberbio y da gracia al humilde. Y siento que en las iglesias de esta ciudad hay mucha soberbia. El avivamiento no lo detiene el diablo. Así es. ¿Tú crees que el diablo puede detener algo que Dios quiere hacer? Pero nosotros podemos detener la obra de Dios. ¿Cómo? Siendo altivos. Amén. Porque a los altivos los mira de lejos, pero somos la iglesia, da igual. El Señor no trata distinto a la iglesia que a otros. Amén. No tenemos un carnet VIP para que Dios nos trate mejor. Él es justo. Y si tú eres un soberbio, por más que venga a la iglesia, Dios te mira de lejos. Y si eres humilde, por más que no venga a la iglesia, Dios te escucha. Porque dice la Biblia que había uno que se sentó en la primera fila. Jesús puso este ejemplo. Un fariseo, un intérprete de la palabra, un maestro de la palabra. Y dijo, mira, puso el Señor este ejemplo. Les preguntó a ellos, dijo, mira, contestarme. Entró en la sinagoga un fariseo, se sentó en la primera fila, empezó a dar gracias a Dios por todo lo que él hacía, que diezmaba de todo, de aquí, de allí, de allí, de allá, que siempre hacía oraciones, que ayunaba más que lo que dice la ley. El Señor decía que había que ayunar un día, él ayunaba más. O sea, él le ganaba a Dios. O sea, Dios pedía esto, él daba más todavía. Y ahí estaba, gracias Señor, porque yo soy así, hago esto, aquello y lo otro. Dice, y de repente entró un gentil y publicano, de esos que ustedes mandáis al infierno. Entró por la puerta de la sinagoga, se sentó en la última silla, no se atrevió a pasar adelante, y allí al fondo, inclinando su cabeza, empezó a decir, ten misericordia de mí, Señor, que soy un pobre pecador, ten misericordia. Y no dijo más nada. Dice, ¿a quién de los dos creéis que Dios escuchó? Y todos los que estaban escuchando entendieron y dijeron, al gentil y publicano. ¿Por qué? Porque al altivo Dios lo mira de lejos y al humilde lo atiende. Amén. Entonces, hermanos, lo que este predicador le dijo a los pastores era una gran verdad, porque en la iglesia somos nosotros, los hijos de Dios, los que a veces detenemos, impedimos que Dios actúe. Dios quiere actuar. Dice la Biblia que el Señor no ha venido todavía, no porque se haya retrasado, dice el apóstol Pedro. Dice, Él no se ha retrasado como algunos piensan que está tardando y que se está retrasando el Señor. No, dice, lo que pasa es que el Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y a mí me llama la atención que el apóstol Pedro, no sé si es que está mal traducido, pero si está bien traducido, lo que dice el apóstol Pedro es lo que acabo de decir, que el Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie se pierda. Es decir, no dice que el Señor es paciente con la gente hasta que se arrepiente. No, dice que es paciente con nosotros. Lo que yo interpreto es que lo que el apóstol Pedro está diciendo es que Dios tiene paciencia con la iglesia, esperando que la iglesia haga lo que tiene que hacer. Porque cuando la iglesia hace lo que tiene que hacer, entonces el mundo se entrega al Señor. Amén. Por tanto, nosotros no debemos pensar que porque somos cristianos, porque conocemos la palabra, conocemos la verdad. A veces, cuando uno ve también, el otro día hablábamos sobre doctrinas, estaba con Wilmer ahí y hablábamos sobre algunas doctrinas. No nosotros debatíamos sobre doctrinas, sino hablábamos sobre algunas situaciones que se dan con doctrinas. Y yo en el fondo me río, digo, qué increíble cuando a veces nos creemos mejores unos que otros, porque creemos que conocemos mejor la doctrina. Yo digo, si el Señor nos viera discutiendo de la doctrina, diría, no sé quién de los dos tiene razón, pero a mí no me conoce ninguno de los dos. Y yo no los conozco a ellos. ¿Me explico? O sea, nos ponemos a pelear, que si la doctrina, que si aquí, que si allá, que si esto es que hay que hacerlo así, o que en esa iglesia es que no se hace así, pero aquí se hace así, pero nosotros lo hacemos mejor, los otros lo hacen peor, y entramos en unos debates, en unas tonterías, sin entender que lo importante no es la doctrina, que es importante, no es que no lo sea, pero lo importante es tener a Cristo. Amén. Porque cuando lleguemos al cielo, yo no me imagino al Señor poniéndonos un examen. Sinceramente, no me lo imagino. No me imagino que vamos a llegar y vamos a tener allí los pupitres
El examen. Y ahora el que responde bien las preguntas entra al cielo. Y el que no responde bien lo mandan para el infierno. Ya lo que faltaba. Los que están estudiando dirán lo que faltaba. Después de esto, de la universidad, después de la selectividad, ahora cuando vaya al cielo, el examen de doctrina. La venida de Cristo es antes del milenio, durante el milenio, antes de la tribulación, en la mitad de la tribulación, después de las 3 semanas y media, antes de las 3 semanas y media. Y todo el mundo sin saber qué responder dice, pero ¿cómo no sabéis responder si ya he venido? O sea, ya he venido con vosotros y todavía estáis peleando si he venido antes o he venido después. ¿Me explico? O sea, a veces entramos en unos debates. Yo me imagino más bien que cuando lleguemos al cielo, más que un examen, va a estar San Pedro ahí, ¿no? Pues dice que el Señor le dio la llave, va a estar, San Pedro va a estar ahí. Y me imagino que él va a tener, como con el COVID. ¿Tú has visto con el COVID que entras en muchos sitios y te ponen el termómetro en la frente? Mira, que tiene menos de 37 para adentro, ¿no? Pues San Pedro tiene un detector no de fiebre, sino un detector de vida. La Biblia dice que el que tiene al Hijo tiene la vida. Y él con el detector, ¡pin!, tiene vida para adentro. ¡Pin!, tiene vida para adentro. ¡Pin!, no tiene vida, puede saber lo que quiera, va para afuera. Hombre, yo para afuera, yo hice teología avanzada, no hay vida. El pulso no va. Pero yo me sé todos los libros de pe a pa, ¿sí? No discutimos. En el infierno creo que hacen el examen. El que lo hace bien, le ponen la temperatura un poquito menos caliente. Pero aquí el que tiene vida entra, y el que no tiene vida no entra. Amén. Así que, hermano, la soberbia, el altivez, el pensar que soy más, que sé más, que lo hago mejor, que soy mejor, hermano, son engaños del diablo. Al altivo el Señor lo mira de lejos. Amén. Bueno, mira qué tremendo el lamento de Efraín, porque antes os he preguntado que si alguna vez te has lamentado al Señor diciéndole, ay Señor, mira que no tengo trabajo, que perdí el trabajo que necesito, mira Señor que estoy enfermo, mira que mi familia está pasando por una enfermedad tremenda. Y pregunté, ¿os habéis lamentado así delante del Señor alguna vez? Me habéis dicho amén. Amén. Pero lo curioso es que ese no es el lamento que tenía Efraín. Cuando tú lees aquí, Efraín no se está lamentando por eso. Y es curioso que el Señor dice que he oído a Efraín. Es decir, que hay un tipo de lamento el cual Dios escucha con mucha más atención. Amén. No significa que no podemos pedir por nuestras necesidades. Pero hermano, el problema es cuando nosotros, como hijos de Dios, solamente nos lamentamos por problemas. ¿Me explico? Job se lamentó mucho. ¿Lo sabéis? ¿Habéis leído el libro de Job? ¿Dónde está la silla de Dios?, dice Job. Yo iría y le preguntaría. Hubo un momento en que él estaba ya desquiciado. Había perdido a su mujer, había perdido a sus hijos, había perdido su casa, había perdido su dinero, había perdido su salud, le picaba el cuerpo entero. Nunca maldijo a Dios. Su mujer le dijo, maldice ya a ese Dios. Y Job dijo, desnudo vine, desnudo me voy, y sea el Señor bendito siempre. Amén. Amén. Pero a pesar de eso, sí que él estaba ya, había un momento en que él estaba desquiciado y él quería respuesta. ¿Por qué me está pasando a mí esto? ¿Por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué pierdo todo? Si yo era justo, soy justo, si yo amo a Dios, ¿por qué me pasa todo esto? Quisiera una respuesta de Dios, ¿verdad? Él se lamentaba por todo lo que le estaba pasando. Pero más bien, Dios, cuando vio a Job, cuando Dios ya se presentó delante de Job, no vino, ay sí, Job, pobrecito, es verdad, tienes razón con lo justo que tú eres, con lo bueno que tú eres, ay, pobrecito. No. Léete el libro de Job. Después de que Job expresó todo lo que quiso, Job le dijo, muy bien, ciñe como varón tus lomos. O sea, apriétate el cinturón como un tío que eres. Traducido a nuestro idioma. Tú eres un tío, te vistes por los pies, apriétate el cinturón. Y ahora te voy a preguntar yo. Y tú me respondes. Eso está en Job. Cuando yo creé las estrellas, ¿dónde estabas tú? Cuando yo puse límite a los mares, ¿cómo lo hice?
Dime los secretos de la osa mayor. ¿Lo sabe? Y empieza a hacerle preguntas, léetelas, vas a flipar, no respondes ni una. Ni una, no sabemos ni una respuesta. Y Job así. Así cada vez más chico. ¿Quién eres tú para preguntarme a mí? Le dice Dios. ¿Qué sabrás tú? ¿Qué sabrás tú, hijo mío? Bájalo humo. Lo que Dios le está diciendo a Job es: bájalo humo, hijo mío. Para que nos podamos entender, tú tienes que bajarlo humo, ¿vale? Al final de Job, dice Job, hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado grandes para mí. Se arrepiente de cómo él vino a buscar a Dios. Le dijo: Señor, me arrepiento en ceniza. Dice: ahora, Señor, yo te preguntaré y tú me enseñarás. O sea, ya no es dame cuenta, sino enséñame, porque me he dado cuenta que no sé nada y he entendido por qué estoy así. Una de las últimas cosas que Dios le dijo es: ora por tus enemigos y en cuanto lo hagas vas a ser sanado. Hay lecciones que aprender cuando nos van las cosas mal. Amén. Pero en el caso de Efraín, su lamento no es por nada de eso. No es un lamento porque ha perdido a sus hijos, no es un lamento porque ha perdido su dinero, no es un lamento por cosas de aquí. El lamento de Efraín no es porque un amigo ha fallecido. Su aflicción era de otra índole totalmente diferente. ¿Por qué se lamentaba Efraín? ¿Ya lo sabes? ¿Lo sabes ya o todavía estás intrigado? ¿Por qué se lamentaba Efraín? Ese lamento, hermano, es el lamento que todos nosotros debemos conocer. Es el lamento que todos nosotros debemos tener delante de Dios. Porque a menos de que nos lamentemos así, nunca vamos a ser felices a los ángeles. Queremos que haya gozo en los cielos. Dice: hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Y eso es lo que estaba haciendo Efraín. Su lamento se sentía tan mal, no porque había perdido algo material, no porque lo habían despedido del trabajo, no porque se había muerto un hijo, cosa que es tremenda. Pero no era ese la causa del lamento de Efraín, sino que el lamento que él tenía era el lamento de un alma que ha sido visitado por el Espíritu Santo. Amén. Y dice la Biblia que el Espíritu Santo os convencerá de pecado, os convencerá de justicia, os convencerá de juicio. Amén. Cuando un alma es convencida por el Espíritu Santo y un alma se da cuenta espiritualmente de lo perdido que está, entra ese alma en un arrepentimiento y en un lamento, pidiendo a Dios misericordia, sabiendo que no la merezco. Cuenta David Brainerd, un misionero, que con 22 años se fue a los indios en los Estados Unidos, cuando estaban todavía, a evangelizar a los indios, y además se fue sabiendo que iba a morir, porque iba a contagiarse de la malaria seguro, y no había vacunas ni había nada, se iba a morir. Y él lo sabía, que se iba a morir. Apenas tenía 20 años, murió con 23 por causa de la malaria, precisamente. Él lo sabía. Su suegro se llamaba Jonathan Edwards, uno de los mejores predicadores que había en aquel entonces, y este muchacho estaba de novio con la hija de Jonathan Edwards. Jonathan Edwards sabía, y su hija, que cuando él se iba donde iba a morir, seguro. Jonathan Edwards pudo ver morir a David Brainerd en la cama en su casa, en casa de Jonathan Edwards. Y la biografía que tiene escrita Jonathan Edwards acerca de David Brainerd, basada en su diario, cuenta el propio Jonathan Edwards de el privilegio que él tuvo de poder ver a ese muchacho en la cama en sus últimos días antes de morir. El privilegio de poder verle el rostro que le brillaba con más fuerza que la luz del sol. El privilegio de escuchar las oraciones de David Brainerd, porque cuando él oraba la habitación se llenaba de la gloria de Dios, muriéndose. Ese muchacho
se fue a los indios a tratar de alcanzarlos. Si tú lees su diario vas a ver que vivía más de ayuno que comiendo. No se podía entender con ellos, ni el idioma, no le hacían ni caso. Iba a un sitio, iba a caballo, de aquí para allá, de allí para acá. Varias veces lo dieron por muerto, perdió el conocimiento. Además tenía muchas debilidades físicamente. Pero él dice, empieza a contar sobre los avivamientos que empezaron a haber. De hecho, él fue el padre de la obra en los Estados Unidos. Muchacho de 20 años. Y él cuenta en ese diario cosas tremendas. Y dice, es increíble, hoy nos visitó el Señor. Yo le estaba hablando a esos indios que me miraban con cara, pero de repente cayó la gloria de Dios y cayó el Espíritu Santo allí. Y uno empezó a llorar y otro empezó a gemir. Y cuenta de veces donde toda la noche llorando, los indios con pluma, ¿vale? No de la India, indios, no hindús. Y cuenta, dice, para mi sorpresa impresionante, en una de nuestras reuniones hubo una visitación y los indios estaban llorando, gritando, tirados en el suelo, gritaban, golpeaban el suelo, sollozando y gritando y llorando, diciendo si Dios los podía perdonar. Porque no las tenían ellos todas consigo de que Dios los perdonara, no se sentían merecedores del perdón. Yo una vez estuve en Honduras, en Corozal, y el copastor de la iglesia de ellos, allí, precisamente él me contaba su testimonio llorando, porque estos de Garífona proceden de África, de la esclavitud más severa que existe, de la época de Kunta Kinte. Para los que podáis conocer, pues ellos eran descendientes de Kunta Kinte. Hay una película verídica de quién era Kunta Kinte, que le cortaron el pie y todo el tema, un esclavo. Bueno, pues estos eran descendientes de Kunta Kinte. Y el muchacho me contaba su testimonio y él decía, nosotros cuando vinieron y nos hablaron del Señor, dice, es que él nos hablaba y decía, es que yo pueda tener al Señor, y empezaba a llorar contándomelo. Es que yo no imaginé que el Señor pudiera aceptarme a mí. Por esa mentalidad que traían de esclavos, que no eran nada, que eran basura, le habían hecho sentir eso. Y ellos sentían que ellos no eran dignos de que Jesús los perdonara o de que Dios los amara a ellos. ¿Me explico? Ese lamento. A veces nosotros, cuando vamos al Señor y le pedimos que nos perdone por algo, ¿lo has hecho alguna vez? Señor, perdóname. Lo haces sabiendo que Él te va a perdonar. Lo haces convencido, no de que te va a perdonar, sino que piensas que Él tiene la obligación de perdonarte. Y no pasa nada. Decían ahí a unos mexicanos que yo conocí que el que peca y reza empata, eso. Algo así era. Tú has pecado, pide perdón y empata. Al fin y al cabo, la Iglesia Católica, esa es la enseñanza. Te confiesa, Padre, me confieso que he pecado, ¿qué ha hecho? Por rezas 4 Padres Nuestros y listo. A otra cosa. Y sigo haciéndolo, sí, tú sigues, vienes mañana otra vez y te mando 5 Padres Nuestros. Y así, vamos jugando un poquito a esto, ¿vale? Y así vamos pasando la pelota para acá y para allá. Y ya antes de que te creas, ya te mueres y ya está, no pasa nada. ¿Me explico? Y vamos y le pedimos perdón al Señor sin lágrimas, sin lamento. No hay lamento. No hay convicción de pecado. A veces hasta de forma religiosa le pedimos perdón al Señor religiosamente. Legalistas, somos más legalistas a veces que los fariseos. Voy a orar. Ay, pero Padre, perdóname primero porque tú me lo. Y lo hacemos como que, como un trámite ahí rápido, como si tal cosa, sin entender que la sangre que brotaba por las manos en la cruz del Calvario, después de recibir un martillazo con un clavo traspasándola, fue por culpa de esos pecados. Por los que pedimos perdón tan alegremente. No pasa nada. El Señor nos perdona. Pero me pregunto yo si realmente el Señor perdona cuando no hay arrepentimiento. Porque arrepentimiento no es pedir perdón. Arrepentimiento es sentir el dolor que sentía Efraín cuando estaba arrepintiéndose al fin y al cabo, estaba lamentándose. Cuando uno llega a esa expresión de lamento,
Uno llega porque el Espíritu Santo está haciendo la obra. Hermano, esto no lo puedes hacer porque yo te lo estoy diciendo aquí ahora. Tú no puedes decir, bueno, el pastor nos ha explicado esto y ahora tú llegas y te pones haciendo como un artista de Hollywood, ¿vale? A intentar poner cara de convicción de pecado. Pero ¿hay convicción de pecado? ¿Hay dolor? ¿Hay lamento? ¿Estás dispuesto a dejar todo por agradar a Dios? O hablé sobre Wesley, uno de los hombres más usados en Inglaterra, hace un par de siglos. Este hombre dice que pasaba desde las 4 de la madrugada hasta las 9 de la madrugada, todos los días, en oración y lectura de la palabra, pidiéndole a Dios convicción de pecado. Y dice que no fue hasta 9 meses después que él sintió esa convicción y tuvo ese arrepentimiento y tuvo convicción de ser salvo. 9 meses buscando a Dios, 5 horas desde la madrugada todos los días. Y lo que él le pedía a Dios es: dame lo que Efraín tenía. Señor, que me duela. Que solo el Espíritu Santo puede hacer esa obra, hermano. Si tú te arrepientes y mañana sigues igual, tú no estás arrepentido. Amén, así es. ¿Me explico? Arrepentíos, dijo Pedro. Jesús dijo: el reino de los cielos se ha acercado, por tanto arrepentíos. Pero eso es obra del Espíritu Santo. Nosotros no podemos. Lo que sí podemos es pedirle a Dios que nos dé ese arrepentimiento. Si lo anhelas, es porque el Espíritu Santo está obrando en ti. Si ni lo anhelas, me parece que cuando te hagas así, Pedro, no hay pulso. Si no hay anhelo, mala está la cosa. Tiene solución. Tiene solución. Pídele a Dios: Señor, me siento, estoy en peligro. No, exacto, siento que no siento, Señor. No tengo anhelo de arrepentirme. No es que no me arrepiento, es que ni anhelo de arrepentirme tengo. Entonces, cuidado. Pídele a Dios y Dios puede hacerlo. Amén. Pero qué maravilloso es sentir ese dolor. No porque perdió el trabajo, sino porque he perdido la santidad o porque he perdido mi relación con Cristo. Amén. Esa es la aflicción que tenía Efraín. Es una aflicción amarga, pero tiene resultados dulces. Amén. Era una tristeza con fundamento, hermano, porque él había descubierto su pecado. Amén. Él estaba diciendo: yo me voy para el infierno y me voy con toda justicia. Porque todavía te encuentras gente que dice: bueno, pero si el Señor es amor y nos tiene que perdonar a todos, ¿no? Oh, qué perdido estás. Es lo contrario que necesitaría sentir. Necesitaría sentir que Dios no tiene por qué perdonar a nadie. A nadie, no a todos, a nadie. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, dice Romanos 3:23. Amén. Todos pecaron. Nadie. Él no tendría que perdonar absolutamente a nadie. Lo que pasa es que por amor se entregó y murió por nuestros pecados para poder borrar la cuenta que nosotros teníamos. Amén. Pero era una tristeza con fundamento, porque Efraín estaba reconociendo que él merecía el castigo. Dice: fui castigado como novillo indómito. Es decir, él está diciendo, él no se está quejando de que fue castigado. ¿Me explico? Efraín en su lamento no se está quejando como a lo mejor Job se quejó un poquito. Un poquito, dijo: más grande es mi llaga que mi queja. Lo expresa así, muy bien dicho. Más grande es mi llaga que mi queja. O sea, me quejo poco. O sea, tengo tantos problemas que debería quejarme más, pero me quejo poquito, ¿vale? Ese era Job. Sin embargo, Efraín no se está quejando de nada, está reconociendo. Dice: fui castigado, pero dice como un novillo indómito. Ahora veremos lo que es eso. Hermano, él se dio cuenta que su corazón, lo único que brotaban era cardos. ¿Sabéis lo que son cardos? Espinas, abrojos, malas hierbas. Eso es lo único que brotaba de su corazón.
Él se daba cuenta que era merecedor de todo lo que le pasaba, de todos los castigos que estaba sufriendo. Era una tristeza humilde, hermano. Había humildad en el lamento. Efraín no se estaba lamentando, no dice la Biblia, he oído a Efraín que se excusaba. He oído a Efraín que razonaba. He oído a Efraín que preguntaba. No. He oído a Efraín que se lamentaba. Amén. ¿Me estoy explicando? No vengamos al Señor con excusas, con razonamiento, con explicaciones. Amén. Ni al Señor ni a nadie. Vayamos con lamento, reconociendo nuestro pecado. Me llama la atención David. ¿Sabéis que David pecó? El rey David, tan bueno que parece. Algunos que no lo sabían hoy se van a llevar una decepción. Pues sí, pecó. Y pecó, pero bien en grande. Dijo, ya que peco, vamos a pecar en condiciones, ¿no? Pero bien en grande. ¿Sabéis que pecó, no? Estaba el pueblo en la guerra y él, en vez de estar en la guerra, en la batalla, pues resulta que se había quedado en el palacio tan a gusto, ya él no quería estar en batalla. El mismo que venció a Goliat cambió un poquito y estando allí en su casa se asomó al balcón y vio a una mujer para aquí para allá y vio a la mujer y dijo, uy, qué guapa esta mujer, quiero conocer a esta mujer. Bueno, total, que la dejó embarazada. Pero resulta que la mujer estaba casada. Y entonces cuando la mujer viene y le dice que se había quedado embarazada, David dice, esto no puede ser, llamen a su marido. Viene el marido al palacio y le dice, mira, olvídate de la guerra, pasa esta noche con tu mujer y disfruta. Dice, así, cuando nazca el niño, pues podemos decir que es él, ¿no? Es así. Y tú sabes la respuesta que le da este hombre, ¿cómo se llamaba? Ay, ¿cómo se llamaba? Bueno, da igual. El marido de la mujer. Para no revelar su nombre. Hermano, ¿sabes lo que le dice a David? Dice, ¿yo cómo voy a estar con mi mujer aquí tan disfrutando cuando nuestro pueblo está en guerra? Ni mucho menos. Yo soy jefe de guerra y yo me vuelvo a la guerra. Urías, sí. ¿Sabes? O sea, David es el que tenía que estar en la guerra también, y por no estar donde tenía que estar, mira lo que pasó. Pero este hombre, aun siendo el rey que le estaba ordenando, vete con tu mujer, dijo, no, yo no dejo a mis compañeros en batalla y yo con mi mujer de fiesta, estamos en guerra. Y no hubo manera. Y luego lo llamó, oye, ¿por qué? ¿Que no has ido con tu mujer? No. ¿Quédate con tu mujer? No, estamos en guerra. Total, que digo, que estamos en guerra, ¿no? Pues muy bien. Llamó al capitán y dijo, ¿conoces a Urías? Sí. En la próxima batalla ponlo en primera línea. ¿No quieres guerra? Pues vas a desaparecer. Como no voy a poder demostrar que el hijo es tuyo, te quito del medio. Eso hizo David. Adúltero, asesino, con alevosía. La Biblia dice que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Esto es una barbaridad, esto es una locura. Cómo Dios mira el corazón y no nuestros actos, que a veces pueden ser en un momento dado increíbles, pero Dios sabe que somos así de increíbles, pero Dios mira el corazón. ¿Cómo se ve el corazón de David? Llega un profeta llamado Natán, viene a visitar a David con revelación de Dios, le dice, mira David, imagínate, había un hombre que tenía ovejas, que tenía vacas, que tenía de todo, y va y necesitaba una para hacer un sacrificio y tal, y se fue a donde una mujer que solo tenía una vaca, se la quitó y la sacrificó. Y dice David, ¿quién ha hecho eso? Dime quién ha hecho eso ahora mismo, que lo matamos. Dice, ese eres tú. Tantas mujeres que tienes y tantas que hay, y todas las que quieras puedes tener, y al pobrecito Urías, que solo tenía la suya, va y se la quita. ¿Y sabes lo que dice David? He pecado. No hubo excusa. No hubo, es que yo no quise, pero he pecado. Sin más paliativo. Y dice Natán, sí. Y Dios te ha perdonado. Así. Semejante pecado, así. ¿Por qué? Se arrepintió de corazón.
¿Y cómo sabemos que fue de corazón? Léete el Salmo 51. Primero te lo lees y luego si te quedan dudas, vienes y me lo dices. ¿Vale? Entonces, cuando hay ese arrepentimiento, hermano, Dios perdona el pecado chico, el pecado grande, el pecado mediano, es pecado. Lo que Dios anhela es que haya un verdadero arrepentimiento. ¿Y por qué hubo un verdadero arrepentimiento? Porque no lo hizo más. No lo hizo más. Y tampoco se quejó de sufrir las consecuencias. Porque Dios lo perdonó, pero las consecuencias las sufrió. El hijo murió. No pudo construir el templo, lo tuvo que hacer Salomón, etcétera, etcétera, sus consecuencias. Pero siguió siendo un hombre conforme al corazón de Dios. Y el trono de Jesús está bajo, en herencia, al trono de David. Amén. Una tristeza humilde, hermano, un lamento humilde, un lamento humilde. Amén. Os hablé acerca de aquella mujer sirofenicia que vino a Jesús. Señor, mi hija está enferma. Tú no eres del pueblo de Israel. Tú eres una efraimita. Como Efraín, efraimita. ¿Entiendes? Yo no he venido a sanar, sino a los que son de la casa de Israel. Y no a los perrillos. ¿Por qué se le llamaba perrillo a los efraimitas? Porque eran unos cabezones. Como Efraín. Efraín era reconocido porque era cabezón. Por eso dice como perro indómito, novillo indómito, como mulos. Entonces cuando Jesús le dice, no he venido a darle mi alimento a los perros, sino a la casa de Israel, ella entendió porque ella era efraimita. Y a ellos se les conocía como mulos, como perros, como brutos, como burros, porque lo eran. Lo eran. Y ahora cuando esta mujer llega y dice, sí Señor, pero los perrillos también, cuando se sientan a la mesa, comen de las migajas de su Señor. ¿Cierto? Ella se humilla, reconoce que ella es un perrillo, ¿no? Es terca, es mula, es burra. Lo reconoce. Y el Señor la bendijo. Ahora, cuando nosotros leemos esa historia, decimos, hay que ver, muchos lo piensan, hay que ver el Señor cómo la trató, ¿no? Y sentimos que ella, bueno, pero hermano, es que ella era una perrilla, y tú y yo también lo somos. ¿O tú te crees que eres más que ella? Tú eres tan efraimita como ella, tan cabezón como ella, tan cabezona como ella, tan indómita. ¿Qué significa indómito? Indomable. Indomable, que te meten así el pie al caballo y nada, y te tira del caballo y no se deja domar. Hermanos, así somos. Y el Señor nos da, nos pega, nos castiga, nos aprieta fuerte y no te deja. Pero hermano, cuando ella reconoce y dice, sí, yo soy un perrillo, pero también las migajas también me las puedo comer. Entonces el Señor, viendo la actitud, la bendijo y no le dio migaja, la hija fue sanada del todo. No le dio migajas, le dio caviar. Hermano, aunque nosotros no nos merecemos que Dios haga nada, cuando venimos con esa actitud al Señor, nos da todo. Amén. Todo. Era una tristeza humilde. Y hermanos, vamos a terminar. Era un lamento reflexivo. O sea, él reflexionó. Él dijo, me azotaste y fui castigado. Él reflexiona de todo lo que le ha pasado en su vida. Hermano, ¿has reflexionado tú de lo que tú has hecho en tu vida? ¿Has reflexionado? Él dice, me azotaste y fui castigado como un novillo indómito. Pero él no se queja, él reconoce que él merecía todo lo que le había pasado. Hermano, ¿has reflexionado qué cosas te han pasado en la vida? Pues muchas son por culpa tuya. Por no dejarte domesticar por el Señor, por no dejarte domar. Has metido la pata 1 y 20.000 veces. Amén. Entre más se le castiga a un novillo indómito, precisamente por ser indómito, lo que hace es patalear más. ¿Quieres corregirlo? Más patalea. ¿Quieres corregirlo? Más se cabrea. ¿Quieres domarlo? Más relincha. A ver quién puede más. Y así a veces somos con el Señor. Así era Efraín, pero Efraín lo estaba reconociendo.
me castigaste como a un novillo indómito. O sea, él está reconociendo quién era él. Amén. No está diciendo, ¿por qué me castigaste? No, está diciendo, es que yo no tengo remedio. Es que no tengo remedio. Es que no hago lo que tengo que hacer. No cambio, no aprendo. No puedo. Y lo está reconociendo. Amén. Pero dice la Biblia que el Señor lo escuchó y le concedió lo que él estaba pidiendo. Amén, hermano. Hermano, pídele a Dios que él haga la obra en tu corazón. Pídele a Dios que ponga en ti ese lamento, que tengas la necesidad de levantarte en la madrugada a pedirle perdón al Señor, a arrepentirte, y que vivas con un corazón de arrepentimiento permanentemente. Amén, hermano. ¿Por qué? Porque el Señor se puede cansar. Tú estás pensando, no, pero Dios me va a perdonar. Bueno, Dios da 2 oportunidades, da 3, da 4, da 5, da 6, da muchas oportunidades el Señor. Pero no se te olvide lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios también dice que buscar al Señor mientras pueda ser hallado. Buscar al Señor mientras pueda ser hallado. Quizás cuando tú quieras ya sea tarde. Pero también hay un texto que lo he leído varias veces aquí y me encanta, porque creo que nos habla muy directamente. Y el apóstol Pablo a los hebreos le dice, hermano, está en Hebreos 6, del 6 al 8. Dice, hermano, la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, está poniendo un ejemplo. Está hablando de la tierra, imagínate un sembradío, ¿no? Dice, hermano, la tierra que bebe la lluvia, o sea, esa tierra que aprovecha la lluvia, que la embebe, la lluvia que cae sobre ella, y luego produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada. ¿Estáis entendiendo el ejemplo? Está hablando de un terreno, y dice, sí, un terreno que recibe la lluvia, que aprovecha la lluvia y que luego da buen fruto a los que están labrando ese terreno, dice, recibe bendición de Dios. O sea, Dios bendice cuando un terreno es así. Dice, pero la tierra que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. ¿A qué se está refiriendo aquí? Cuando Jesús habló del sembrador y habló de la tierra y habló de la semilla, cuando Jesús explica la parábola del sembrador, dice, la tierra es vuestro corazón. La semilla es la palabra de Dios. La tierra es vuestro corazón. Por tanto, lo que Pablo está diciendo aquí, cuando habla de la tierra, no le estaba dando una lección de agricultura a los discípulos o a la iglesia de los hebreos. No era una lección de agricultura, le estaba hablando de sus corazones. Y estaba diciendo, entre ustedes, algunos tienen buenos corazones, que cuando reciben la lluvia, cuando reciben la palabra, cuando yo les predico a ustedes la palabra de Dios, en la iglesia, algunos tienen el corazón abierto, reciben la palabra, fructifican y dan bendición, y Dios traerá bendición sobre esos corazones. Pero los corazones que cuando llega la palabra, en vez de estar abiertos y recibir y beber, lo que hacen es cerrarse y no dejan que la palabra entre y producen espino y abrojo. Esos corazones son reprobados por Dios, están próximos a ser maldecidos por Dios y su fin es ser quemados en el infierno. Por eso, hermano, creo que no podemos decir, aunque Dios es Dios de oportunidades, pero no podemos contar con ella. Amén. No te la juegues diciendo, no, pero Dios me dará otra oportunidad. Quizás sea tarde. Amén. Quizás sea tarde. Por tanto, hermano, pidámosle a Dios que ponga en nosotros esa necesidad de arrepentirnos. Ese dolor que sintió Efraín, ese lamento que Efraín tuvo en su corazón, que nosotros podamos sentir ese mismo lamento, porque ese es el genuino y el verdadero arrepentimiento. Yo te digo una cosa, hermano, cuando una vida ha tenido un momento como el que tuvo ahí Efraín, cuando una vida ha tenido un momento como el que tuvo Wesley, o un momento como el que tuvo Breiner, o un momento como el que tuvo Lutero o Pablo,
Cuando una vida ha tenido un momento así, esa vida jamás podrá ser la misma. Jamás. Jamás. Ese momento espiritual de profundo arrepentimiento, sintiéndote escoria, sintiéndote un novillo indómito, un burro delante de Dios, sin poner excusa, sin poner queja, sin poner razonamiento, sino además diciendo: sí, Señor, lo merezco todo, y todo lo que ha pasado lo merezco, y no es culpa de él, ni de aquel, ni del otro, ni de ella, ni de la antigua, ni de la nueva, no es culpa de nadie, sino de mi corazón, que es un corazón sucio, un corazón vacío, un corazón muerto. Señor, un corazón de piedra, dame un corazón de carne, Señor. Por eso termina el lamento Efraín diciendo, después de decir todo esto y decir: no tengo remedio, y fui castigado y soy un cabezón, termina diciendo: conviérteme, Señor, y seré convertido. La única manera es que tú lo hagas, Señor. La única manera es que tú lo hagas, Señor. La única manera es que tú lo hagas en mí, porque yo, por más que quiero, no puedo. Hermano, ¿quieres ser convertido al Señor? Solo Él puede hacerlo. Pero tú debes de anhelarlo. Amén. Debemos de anhelarlo. Y un corazón que ha vivido esta experiencia es otra cosa. A esos, cuando te los cruzas, dices: son hermanos, pero no de doctrina, de corazón. Vamos a morir juntos, porque hemos tenido el mismo lamento. Amén. El más maravilloso, sentirte escoria, pero no dándote pena ni lástima, sino clamando a Dios que Él te convierta el corazón, que Él te cambie el corazón. Y hermano, esto no se aprueba. El que tiene ese lamento lo tendrá para siempre. Nunca pensará: si yo tuve ese lamento hace 20 años, ya esto lo tengo superado. Así en plan pijo, como contaba Sky, ¿no? Con el libro de Oseas. El libro más pijo de la Biblia es el libro de Oseas. Yo ya eso lo he vivido, ya me lamenté en su momento y ya el Señor me perdonó y yo ya no tengo que pedir más perdón. No. Eso es ya algo que es algo permanente. Ya siempre te sientes así delante de Dios. No condenado, no culpable, no. Te sientes súper dignificado y bendecido por Dios, pero sí, siempre sigues sabiendo quién eres. El apóstol Pablo habla en presente y dice: no hago el bien que quiero, sino lo malo, y descubro que en mí hay una ley que me lleva al pecado. Y no habla en pasado: había una ley, no hay. Yo sé quién soy. Yo sigo siendo el mismo mequetrefe que era. Por eso no le voy a dar lugar a la carne. Porque como le dé lugar a la carne, sé a dónde vuelvo. Porque sé lo que soy. ¿Me explico? Entonces, cuando tú sabes lo que eres, te mantienes en el Señor bien firme. Porque como te muevas, sabes a dónde vas. Y el estado postrero es peor. Amén. Así es que Pablo sabía quién era y ese lamento de quién él era, permanentemente lo tenía. Permanentemente. Y una vez dice: yo le pedí a Dios 3 veces que me quite una molestia que tengo. No dice cuál es. Dice: pero por 3 veces le he pedido y Él me ha dicho: bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad, así que anda con ellos. Y ando con ellos. Amén. Y no hay problema. El Señor está conmigo. Si me encarcelan, yo canto y se abre la cárcel. Si el barco se naufraga, yo oro y no morimos nadie. Y no hay problema, que Dios nos resuelva. Amén. Hermanos, pidámosle a Dios que ponga en nosotros una actitud correcta, una actitud adecuada, un arrepentimiento profundo. Amén. Bueno, cerramos nuestros ojos, hermanos. Yo creo que no hace falta que te diga lo que puedes hacer en este momento, ¿verdad? ¿Sí? Tú con el Señor. Un momentito, esto es cosa de hacerlo ya tú, de algo diario en casa, de buscar a Dios de esta manera y pedirle a Dios que Él haga esta obra en tu corazón. Pero ahora puedes aprovechar un segundito, un momentito y pedirle a Dios que Él ponga en tu corazón esto, porque cuando tú tienes esta experiencia con Dios,
de verdad, tu vida es otra. Tu vida con el Señor nunca va a ser la misma. Gracias, Jesús.